Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que están por acá. Vamos a meditar un poco en la palabra. Dice un dicho que es popular entre los mexicanos. Dice que después de la tempestad, ¿qué pasa? Viene la calma, ¿no? Y es que es un dicho que usamos a veces para animar a otros, ¿no? Tranquilo, viene la calma. Pero también creo que no es verdad que antes de la tempestad hay calma. ¿Sí me explicó? O sea, a veces puedes tú hoy estar pasando una lucha, pero puede ser que hoy tú no tengas ninguna lucha, ninguna situación difícil. Hay calma en tu vida. Pero antes de la tempestad hay calma también, y después de la tempestad viene la calma. Y ya sea que estés pasando tiempos difíciles hoy o no, hoy Dios quiere recordarte que en medio de la tormenta, como cantamos al final, seguro estarás, porque Él es tu refugio, dice, porque Él es nuestra esperanza. Y todos pasamos por situaciones difíciles. Algunos experimentamos malas noticias de gente que amamos. Algunos experimentamos situaciones difíciles en la vida, de enfermedades que son quizá, ¿cómo se dice cuando son mortales? Terminales, gracias. Quizá una situación donde la vida de tu hijo a quien amas está comprometida, o de tu padre a quien amas está comprometido. Hemos de pasar por situaciones difíciles, quizá dentro de este mundo, que el mundo cada vez va en decadencia. Guerras, hambres, pestes. Otros tenemos en nuestra mesa siempre alimento, pero quizá llegue el tiempo en que no tengamos. Y eso es un problema. Va a llegar un momento en que quizá, como dice la palabra, va a haber tanta hambre en el mundo que una efa de trigo, o sea, entiéndase, un bolillo, va a costar el salario de un día. Y quizá pasemos por ahí, yo no lo sé. Pero los tiempos difíciles están a la puerta. Y los tiempos que nosotros pasamos como familia, como individuos, quizá hoy puedas tener tiempos complicados. Alex, a ratito, hijo, por favor. Tenemos tiempos complicados y pasamos tiempos complicados. Y eso es algo que vamos a meditar hoy. A veces hay un dicho que dice que cuando está la calma, en tiempo de calma, pasé un tiempo con ella, dice una persona. Pero todo lo que me pronunció, todo lo que me dijo, yo no aprendí nada de ella. Pero pasé un tiempo con los problemas. Y aunque no dijo una sola palabra, oh, cuánto aprendí de ellos. Porque en los problemas es cuando uno madura, cuando uno crece. Tú resuélvele los problemas a tu hijo y vas a ser un hijo inmaduro, un hijo torpe que no sepa resolver las cosas. Pero cuando empezamos por situaciones adversas en nuestra vida y aprendemos a escuchar la voz de Dios y aprendemos a estar sujetos en obediencia, Dios va a transformar ese problema en una bendición a tu vida, aunque no lo podamos ver, aunque no podamos de momento comprenderlo, aunque se nos haga eterno la solución. Todo tiene propósito cuando estamos pegados a Cristo, porque a Él no se le escapa nada. A Él no se le escapa nada. Cuando José el soñador estuvo vendido como esclavo, dice la palabra que Jehová estaba con José. Cuando estaba en la prisión, dice la palabra que Jehová estaba con José. Cuando estaba en el reinado en Egipto, segundo de Faraón, dice que la palabra que Jehová estaba con José. Pero si es cierto que Jehová estaba con José, también es verdad que José estaba con Dios. No puede ser una sin la otra. Y en estas adversidades donde José pasó más de 13 años con adversidades, con dificultades, Jehová estaba con José. Y aunque él no entendía
lo que sucedía, porque era un muchachito de 17 años cuando sus hermanos no lo vendieron, pero querían matarlo. Por ahí hubo un prudente, el Rubén, que dijo, no lo matemos. Pero ellos querían matarlo, y esas cosas a su edad él no las comprendía, pero él pudo ponerle a su hijo Manasés diciendo, mi aflicción se convirtió en fruto. Y nosotros cuando vemos la historia de José, la historia de Abraham, la historia de los discípulos, apóstoles, la historia de Pablo, vemos que ellos pasaron aflicciones. Y nosotros, y Cristo no es distinto, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando nosotros pasemos por aflicción, si estamos seguros en Cristo, si estamos confiados en Cristo, vamos a pasar la tormenta. Sea que antes de la tempestad tengas problemas, o sea que durante la tempestad tengas problemas, o sea que después de la tempestad al final no veas la luz, Dios está contigo, porque Él te ama, porque tú eres su hijo amado. Y los que somos padres jamás queremos que nuestros hijos pasen por dificultades. Y cuando ellos están dificultados, aunque pareciera ser que no estamos haciendo nada, estamos atentos a nuestros hijos. Y aunque pareciera ser que estamos dejando que el hijo la pase difícil, estamos viendo hasta dónde y estamos atendiendo la necesidad del hijo. Entonces, nosotros tenemos que tener una confianza en Jesucristo. Jesús es la respuesta a tus problemas. Jesús es la respuesta a cualquier circunstancia que tengas. Pero para que tú puedas obtener la providencia de Jesús, tienes que vivir en obediencia. Porque muchas veces las circunstancias son problemas que nosotros hemos generado con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con el vecino, con, no sé, situaciones que nosotros generamos. Y queremos que Dios sobre, y Dios va a obrar aún en esa circunstancia. Pero va a usar esa circunstancia para hacerte maduro, pero muchas veces estamos en problemas a causa de nosotros. Y yo quiero que leamos esta parte de la Escritura donde los discípulos pasaron una situación difícil. Pero en lo que la leemos, yo quisiera que usted, cuando lea esa parte de la Escritura y la estemos leyendo, se ponga a imaginar la situación. Imagine lo que estamos leyendo. Imagine que usted está en ese lugar, está en ese momento. Imagine que eso pasó hace más de 2000 años. ¿Y cómo eran las circunstancias hace más de 2000 años? ¿Cómo había lo que hoy tenemos a la mano? No había muchas cosas. Entonces piense lo que ellos estaban pasando y cómo lo estaban pasando y por qué lo hicieron y qué sucedió. Vamos a leer Juan 6. Por favor, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 15. ¿Lo tiene? Dice Juan 6, versículo 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Nota, Jesús tuvo que huir de la multitud. Jesús venía de sanar, Jesús venía de alimentar a 5,000 y la gente lo estaba observando y querían hacerlo rey por esos milagros. Pero como Jesús sabía que ese no era su propósito, sino su propósito era ser clavado en una cruz. Entonces él huyó. ¿A dónde dice que huyó? Al monte. Entonces tengan en mente que Jesús está en el monte, solo. ¿Ok? Luego dice el versículo que sigue, que es el 16, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bien, vamos a ponernos en ese momento, en esa situación. Un poquito de historia y un poquito de imaginación. La barca que ellos tenían en esa época no era más que de 10 o 15 metros de largo y 5 metros de ancho. Esas barcas no tenían sistema de navegación, ni sistema de sonar, ni sistema de comunicaciones. Era una simple barca, como las que usamos cuando
vamos a Chapultepec, por ejemplo, al lago, ¿no? Que solamente es una lanchita. Y ellos estaban en una situación ahí. Pero estos hombres, la mayoría de ellos eran pescadores. Y como eran pescadores, conocían de navegación. No eran neófitos en el asunto. Y en esa época no había ni Guardia Nacional, ni Guardia Costera, ni comunicación, ni siquiera yo creo que había boyas donde había lucecitas que anunciara que ahí estaba más profundo o menos profundo. Yo creo que no había nada. Lo único que ellos podían usar para navegar, ¿saben qué eran? Las estrellas. Era la única manera en que ellos podían saber el norte, el sur, el este, el oeste, el sureste. Ellos conocían las estrellas y sabían para dónde dirigirse. Y todos ellos eran, bueno, la mayoría de ellos eran pescadores, y un pescador debe saber navegación sí o sí. Entonces, si usted lee Mateo capítulo 14, no lo vamos a leer, Jesús les dice, vayan hacia Galilea, crucen el otro lado. Y ellos fueron en obediencia y bajaron y tomaron su barca, los 12. Pero tampoco había barcas motorizadas, o sea, no era de enciéndela y vámonos, era una barca que tenían que remar. Y ellos tenían que remar. Dice que habían avanzado como 30 estadios. 30 estadios son aproximadamente 7 kilómetros. Son muchos. 7 kilómetros es, yo creo que de aquí a, no sé, pasando Naucali, yo creo que un poquito más para allá. Está lejos, y ellos se habían remado. Pero ellos, al subirse a la barca, ¿usted cree que había tormenta? ¿Usted cree que había una tormenta que ellos dijeron, vámonos, no pasa nada? Yo creo que no había una tormenta. Yo creo que todo estaba en calma. Porque ellos, dice la palabra de Dios, que ellos fueron en la noche. Porque ya se había hecho noche cuando ellos bajaron del monte a tomar la barca. Y dice que iban a la mitad del camino, bueno, a 6 kilómetros, y se levantó una ola. Y la hora sexta o la hora cuarta, no me acuerdo qué es, son las 3 de la mañana. Es el momento más oscuro de la madrugada. Si usted se ha levantado a esa hora, todo está oscuro. Y ahora en nuestra época hay luz y podemos ver un poco. Pero en esa época, imagínense, ¿cree que hubiera luz? ¿Que hubiera algo así, un destello? Puras estrellas. Ellos iban avanzando y ellos salieron, sabían que no iba a haber ningún problema. Que ellos iban a cruzar al otro lado, estaban seguros de que iban a poder con la navegación. Pero en la mitad o en el camino se encontraron con una tormenta de tal manera que esa tormenta hacía que ellos pudieran perder la vida. Y ellos seguían andando y seguían navegando, pero ellos no solamente iban remando, ellos venían cansados. ¿Por qué digo que venían cansados? Porque ellos venían de alimentar a los 5,000 junto con Jesús. Cuando hay aquí reuniones y hacemos nuestros convivios y algunos sirven, ¿cómo terminan los que sirven? Los que están sirviendo mesas, los que están ahí en la cocina, ¿cómo terminan? Cansadísimos, ¿no? ¿Y cuántos somos? 100, 150 personas. Terminamos cansados, recoger, pon, quita, sube, trapea, limpia. Terminamos cansados. Pues estos hombres, junto con otros discípulos, lo que yo entiendo es que fueron y sirvieron a más de 5,000 personas. ¿Ustedes creen que no estaban cansados, agotados? Estaban agotados. Porque no nada más dieron alimento, estaban también dando alimento espiritual. Y dar alimento espiritual también es agotador. Y ellos estaban remando. Pero ellos estaban siguiendo una instrucción de Jesús que les dijo, crucen el mar de Galilea y vayan al otro lado. Y Jesús se quedó ahí en el monte. Y ellos iban ahí, sin saber que se iba a levantar una gran tempestad. Un problema en sus vidas, un problema duro, un problema que ellos no tenían control. Y a veces se llegan problemas a nuestras vidas, hermanos, donde pensamos que vamos a tener el control, nosotros no podemos tener el control. Ellos no tenían el control más que de la navegación, más que de la dirección, más que de la fuerza o la velocidad, pero ellos no podían controlar el clima. Ellos no podían controlar el mar impetuoso. Y nosotros cuando tenemos problemas, situaciones difíciles, nosotros no podemos controlar nada de esas situaciones. Está fuera de nuestro alcance. Está fuera de nuestras capacidades. Por eso Jesús nos dijo, no te afanes. No te afanes por la vida. Cada día trae su propio afán.
Por eso Jesús nos enseña que debemos de aprender a confiar en Él. Y por eso Jesús, cuando está enseñando sobre el monte, el sermón del monte, termina en Mateo 7 diciendo: y cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y aunque vengan vientos, lluvias y ríos, la casa no caerá, se mantendrá de pie, porque las situaciones que vienen a nuestra vida a veces no dependen de nuestro control, eso depende de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a depender de Dios. Cuando venga la situación difícil a tu vida, no creas que puedas poderlo resolver con tus propias fuerzas. Jesús nos dijo que Él nos ha venido a traer paz. Dijo: mi paz te dejo. Mi paz, ¿qué? Pero ¿sabe qué, hermanos? Ese versículo no lo sabemos todos. Pero muchas veces en medio de la aflicción se nos olvida. En medio de la angustia se nos olvida. En medio del dolor se nos olvida. En medio de la situación difícil se nos olvida. Pero Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Y estar turbado es tener como algo que no se puede ver claramente, como estar preocupado en exceso. Cuando tienes el agua turbia, no puedes ver el fondo, no sabes qué está pasando. Es estar turbio, te turba tu corazón, estás incierto, estás inquieto, estás preocupado, estás con ansiedad. Y Jesús dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús dijo: el que pone su vida sobre la roca no la va a vencer ni la lluvia, ni el viento, ni los ríos. Jesús dijo: por nada estéis afanosos. Bueno, Pablo dijo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y todas esas son cosas que nosotros sabemos, pero en medio del problema se nos olvida. Se nos olvida como se les olvidó a los discípulos. Porque ellos tuvieron temor. ¿Era justo que tuvieran temor? Sí. Pero aquí no nos da ningún indicio que ellos clamaran a Dios. No nos da ningún indicio. Y a veces nosotros, en medio de la situación difícil, hacemos todo menos clamar a Dios. O clamamos a Dios ya cuando se pasó el asunto. Pero nosotros debemos de ser de los que decimos: Señor, tú dices que me vas a dar paz. Ayúdame en este problema a tener paz. Y la paz no es ausencia de problemas, porque Dios dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Entonces problemas vamos a tener todos. Hoy estás en calma, va a venir la tempestad después. Hoy estás en tempestad, va a venir la calma después. Estás en medio de una tempestad, ten paciencia. Déjale a Dios tus cargas, tus problemas. Pero haz tu parte. Yo tengo que hacer mi parte. Entonces, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es el sosiego del alma en medio de los problemas. Y para tener sosiego del alma, tienes que tener una vida con Cristo, una comunión con Cristo. Tienes que vivir para Cristo. Tienes que tener un entendimiento de quién es Cristo. Porque Cristo es la respuesta a tus problemas. La muerte, ¿sabes quién la resolvió? Jesucristo. Y si Él ya resolvió la muerte, pues sus demás problemas van a ser resueltos según sus preceptos y su voluntad. Muchos vivimos preocupados por el pasado, por el presente, tristes por el pasado. Y eso genera en nosotros afanes, falta de confianza en Dios. Algunos están deprimidos, otros están ansiosos. ¿Sabe que la depresión tiene que ver con el pasado? Porque nos lamentamos lo que hicimos y estamos deprimidos por lo que dejamos de hacer inclusive. Y nos arrepentimos por no haber hecho las cosas y vivimos deprimidos. Otros viven ansiosos. La ansiedad tiene que ver con ¿qué? Con el futuro. Y estamos preocupados por el mañana cuando no tenemos control de nada de eso. Entonces, el pasado es historia. El futuro es incierto.
¿Y sabe qué es el presente? Un regalo de Dios. Pero a veces nosotros no valoramos eso. Y en el presente debemos de estar confiando en el Señor. Debemos de estar teniendo paz en medio de la aflicción, en medio del dolor. Porque no podemos hacer nada. Nada. Y si estás deprimido por tu pasado, pídele perdón a Dios. Y si tú crees que ya te perdonó, perdónate a ti mismo, porque a veces nosotros no nos perdonamos. Entonces, levanta tu cara al cielo y dile, Señor, ahora quiero aprender a confiar, a hacer tu voluntad. Entonces, el problema no es que obedezcas a Dios, ellos obedecieron a Dios. El problema no es que vivamos en esta tierra, el problema no es el vecino, el problema no es la enfermedad, el problema es que no hemos aprendido a descansar en Dios. Porque van a llegar los asuntos a nuestras vidas. ¿Qué hacemos con un hijo que no quiere entregar su vida a Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Está en tus manos hacer algo? No se puede. ¿Qué hacemos con un hijo necio, duro y de corazón? No podemos hacer nada con respecto a su salvación, ¿no? Más que orar y estorbarle. Pero si nosotros ni siquiera oramos ni le estorbamos, está difícil. ¿Qué podemos hacer con un hijo que está enfermo? No podemos hacer nada más que orar y esperar en Dios. Algo que hemos aprendido, que yo he aprendido a lo largo de mi caminar con Dios es esto, es aprender a confiar en su soberanía. ¿Se entiende lo que es la soberanía de Dios, verdad? Aprender a confiar en su soberanía esperando su providencia o su favor. Esto es de Dios. Dios quiere hacer las cosas. La situación es así, Dios lo permite. Aprenda a esperar su favor. Salmo 40 dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Y puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Pero hay que ser pacientes y esperar y confiar y dejarle a Dios nuestras cargas. Estos hombres, estos discípulos iban en el medio del mar y entonces se levantó una gran tormenta que hacía que ellos perdieran la esperanza de vida, que hacían que ellos iban a perecer. ¿Alguno de ustedes ha podido viajar en un crucero, en un barquito de esos que te trasladan de un lugar a otro en el mar? No en un laguito, no en el Chapultepec, no, ahí no. En el mar, alguien, te dan su manita para que, bueno, casi todos, muchos, perdón. Yo también he tenido esa bendición. ¿Y sabe qué? Es increíble, pero es majestuoso, pero también es un poquito aterrador. Y eso que todo está en orden, que el barco pues, ahí va. Estás en el medio del mar y ves puro océano, no ves nada de tierra, pura agüita. Yo no me imagino en ese barco cuando he ido con mis hijos y que de repente empezaran las olas a truncar y a hacer que el barco se inestabilizara y ver a mis hijos sufrir. Es que da difícil eso, que no supieran nadar. ¿Qué haces? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Pues los apóstoles estaban en una circunstancia así de difícil. Ellos se olvidaron de clamar a Dios. Y si usted lee los otros evangelios que relatan en este mismo pasaje, Jesús les reprocha algunas cosas. ¿Dónde está vuestra fe? No han entendido lo de los panes, hablando de la alimentación de los 5,000. ¿No han entendido que yo soy Jesucristo? ¿No han entendido que yo soy el dueño de todo? ¿Y cuántas veces nosotros pasamos dificultades duras? Y Dios ha sido bueno, paciente, longánimo, amoroso. Ahí ha estado. Y se nos olvida. Como a ellos se les olvidó lo de los 5,000. Como a ellos se les olvidó de la sanidad de aquellos que estaban sordos. Como se les olvidó quién era Jesucristo. Ay, es que Jesús no estaba aquí con nosotros. Vamos a ver cómo la historia nos muestra lo contrario. Y tú y yo, hermano, en el nuevo pacto tenemos a Jesús en nuestras vidas, al Espíritu de Dios en nuestras vidas.
Y eso debe ser gran diferencia en nuestras vidas. ¿Sabe qué pasó cuando ellos estaban perdiendo la esperanza de vida? ¿Qué estaba haciendo Jesús en el otro lado? ¿Se acuerda? ¿Qué estaba haciendo? ¿Alguien se acuerda? Orando. Estaba orando. No nos da mucha idea de por qué estaba orando Jesús, pero yo creo que estaba orando por sus discípulos, yo creo. Estaba orando por, no sé, no nos da, déjeme echar a volar mi imaginación. Y dice la Escritura que Jesús, ¿qué hizo? Los vio. ¿Y a cuánto iban de kilómetros ellos? ¿Cuántos kilómetros iban ya avanzando? 7 kilómetros. Yo para ver aquí necesito estos lentes. Y Jesús dice que los vio. ¿Cómo los vio? En su necesidad, en su desesperación, en sus temores. ¿Te pasa a ti eso cuando tienes problemas? Sí, ¿no? ¿Y sabes qué? Jesús está pendiente de ti. Jesús está pendiente de ti. Y eso es algo que a veces nos cuesta trabajo comprender aquí y acá. Porque en medio de la situación nos olvidamos de que Cristo está por encima de todo. De nuestros problemas, de nuestros dolores, de nuestras angustias. Y yo no estoy apelando a la psicología, estoy apelando a la palabra de Dios. Mi paz os dejo, mi paz te doy. Jesús no nos vino a prometer cosas que son irreales. O sea, Él no nos prometió ausencia de problemas, ¿o sí? Nos prometió que en los problemas iba a estar con nosotros, eso sí. Primera de Pedro capítulo 5, no lo busque, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿Quién es el Dios de toda gracia? Al cual le servimos, que nos llamó a su gloria eterna. Dice, después de que hayas pasado un poco de tiempo, después de que hayas sufrido, un poco de tiempo, Él mismo nos fortalezca, nos afirme, nos establezca y nos perfeccione hasta el día de Jesucristo. Nos está diciendo que vamos a pasar la difícil después de que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? Pues dice la Biblia que 80 años, el más fuerte, ¿no? Bueno, hay unos que duran hasta 100 años, pero ¿cuántos años te quedan aquí en esta tierra? Es un poco de tiempo. Pero Él mismo te va a perfeccionar, te va a fortalecer, te va a establecer, te va a afirmar. Dice la palabra de Dios que aquel que empezó la buena obra, la va a terminar. Y tú eres un hijo de Dios, si es que tú has creído y le has recibido. Si es que tú caminas con Jesucristo en medio de los problemas, Él va a ser tu respuesta. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? Morir. Y ahí está la respuesta, Cristo. En tu dolor, en tu enfermedad, en tu ausencia, en tu escasez, Cristo es tu respuesta. Cristo. Le digo a uno de mis hijos, que es muy sentimental, y a veces llora por muchas cosas. Digo, está bien que llores, hijo, pero llorar no va a resolver el asunto. Mejor clama a Dios. Y a veces nosotros, perdón por la expresión que voy a decir, nos lamemos las llagas. Y estamos ahí llorando en vez de clamar al Rey. Y eso debe de cambiar nuestra manera de pensar. Porque en muchas ocasiones recibo llamadas o, hermano, es que fulanito, y es que me está pasando esto. Así es la vida. La vida es arriba y abajo. En un electrocardiograma, si tú pones un electrocardiograma a checar tu corazón, es esto el electrocardiograma, ¿sí o no? Arriba y abajo. La vida es estar arriba y abajo. Porque cuando está flat, ¿qué crees? Se valió. Adiós, caput, se finí. Arriba derecha. Bye bye, vaquero. ¿Y qué vamos a hacer? Los discípulos estuvieron ahí. ¿Y qué nos enseña qué pasó? Jesucristo dice la palabra de Dios que Él estaba orando.
Él estaba orando. ¿Y qué pasó enseguida? Empezó a caminar Jesucristo sobre las aguas. ¿Sabes qué me enseña a mí eso? Que lo que era un problema para los discípulos, el mar impetuoso, las aguas que estaban volcando la barca, Jesús estaba sobre ese problema. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Para lo que ellos era un problema, Jesús caminó sobre el problema. Y Jesucristo lo que hizo fue vencer la ley del tiempo, del espacio, de la materia, de la gravedad. Gracias, mi querido apuntador. De la gravedad, ¿no? Porque Él es Dios. Porque Jesús es Dios, pero también fue siervo. Y Jesús es la respuesta a nuestros problemas. Jesús estaba intercediendo por ellos. A ver, nosotros a veces se nos olvida que Jesús intercede por nosotros. ¿Sí sabía que Jesús intercede por nosotros? Moisés es una sombra, una figura de Jesús. Es un tipo. Si usted estudia el libro de Hebreos, habla sobre el sacerdocio de Moisés y sobre el sacerdocio de Jesucristo. Y Moisés, quien era un sacerdote, que había platicado cara a cara con Jesús. Llegó un momento en que Dios se cansó del pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Moisés, este es tu pueblo. Eso es impresionante. Hay que estudiar esa parte, ¿no? Porque ¿de quién era el pueblo? ¿De Moisés o de Jesús? De Dios. Pues era de Dios. Dios lo había escogido, pero este es tu pueblo. Refiriéndose a que eran judíos como él. Pero ya estaba harto de ellos. ¿Sí o no? Dice, este es tu pueblo, ya me tiene harto, los voy a consumir. ¿Se ha leído esa parte? ¿Y sabe qué hizo Moisés? Intercedió. Señor, no hagas tal cosa. Y Dios le dijo, porque tú me lo pediste. Y Moisés es un tipo de Jesús. ¿Sabes qué hace Jesús por ti? ¿Por mí? Intercede. Si no fuera por la intercesión de Jesús, ¿sabes qué? Yo ya no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Por eso hay que amar a Jesús. Por eso Jesucristo es el centro de todo. Por eso cuando tú estás enamorado de Jesús, tus problemas es un problema. Pero Jesús es tu rey. Jesús es tu esperanza. Es tu torre fuerte. Pero a veces no nos acordamos de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y lo que Él hace. Lo que Él hizo. Y lo que hará. Él ha preparado mesa para ti. Él dio su vida por ti. Y estamos en medio de una situación difícil y se nos olvida que camina por las aguas, que Él resucitó. Te preocupas porque no tienes auto. Te preocupas porque no tienes el trabajo que quieres. Te preocupas porque tu hijo no pasó el examen de Comipems o lo que sea. Preocúpate porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que Dios sea tu Señor. Y que Jesús sea el centro de tu vida. Porque de eso se trata. El Salmo 40, cuando dice la palabra de Dios, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y puso mis pies sobre la roca. Termina diciendo el Salmo 40, el verso 17, aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Jehová, no tardes. ¿Estás afligido? Jesús vio a los discípulos, caminó sobre las aguas, estaba intercediendo por ellos. ¿Estás afligido? Jehová piensa en ti. Ahora piensa, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que el Rey de Reyes se ocupe de nosotros. Pero ¿sabes qué? Se ocupa porque nos ama. Jehová pensará en mí, aunque afligido y angustiado esté. Déjale a Dios tus problemas y ocúpate de lo que puedes hacer.
Ellos estaban ocupados en lo que podían hacer, seguir las estrellas, seguir navegando, sacar el agua seguramente ahí con algo. No podían hacer más. Pero Cristo, que es dueño de las tempestades, dueño de todo, caminó sobre las aguas y al subirse a la barca, ¿sabes qué pasó? Se acabó el problema. Porque cuando ellos eran los dueños de la barca, hacían lo que querían, pero cuando Cristo se subió, Él era el capitán. Y dice la palabra que llegaron a puerto seguro. A puerto seguro. Si Cristo es tu capitán, en medio de las aflicciones, vas a llegar a un puerto seguro. Pero va a depender de tu obediencia. ¿Quieres ver la providencia de Dios? Vive en obediencia. ¿Quieres descansar en la soberanía de Dios? Vive en su obediencia. Pero nadie puede tener paz en su corazón si hace todo lo contrario a Cristo. Pues claro que no puedes tener paz, porque no estás viviendo conforme al Evangelio. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Vive en obediencia. En obediencia, no donde te conviene, no en algunas partes de la vida. No. Jesús dijo, ¿me amas? Demuéstralo, guarda mis mandamientos. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Qué pues vamos a hacer? ¿Vamos a estar afligidos por algo que no podemos controlar? ¿Vamos a estar preocupados por el pasado que ya pasó y que es historia? ¿Vamos a estar preocupados por el futuro que es incierto y que no podemos saber nada? ¿O vamos a disfrutar el presente que es un regalo, tomados de la mano de Dios, dejando que Él sea el capitán y dejándole nuestros problemas a Él y decirle, Señor, hasta aquí tú has ido conmigo y seguirás llevándome a un puerto seguro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No es padre pasar por situaciones difíciles, no es bonito, no es fácil, pero la carne es débil, pero el Espíritu que mora en nosotros y que está en comunión con Dios es fuerte, o debe ser fuerte. ¿Me explico, hermanos? Por último, busquen Nahum capítulo 1. El que lo encuentre, 1,000,000 de bendiciones. Nahum capítulo 1. Ya perdieron las bendiciones, ya se acabó el tiempo. Nahum capítulo 1, versículo 7. Yo quiero invitarlo, exhortarlo, que se aprenda versículos donde estén sus luchas. Si yo no sé confiar en Dios, busca versículos que hablen sobre confiar en Dios. Si yo tengo temor, busca versículos que hablen sobre la falta, sobre el confianza para eliminar el temor. Si yo soy un mentiroso, busca versículos para que Dios te hable sobre la mentira. Y este es un versículo que a mí me enseña quién es Dios y habla de 3 cosas maravillosas sobre lo quién es Dios. Dice, Jehová es bueno. Jehová es bueno y fortaleza. ¿En dónde? En el día de angustia. Fortaleza en el día de angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. ¿Estaban en angustia los discípulos? ¿Jesús y los discípulos conocían? ¿Fue bueno Jesús ahí? Sí. ¿Ha sido bueno en tu angustia? ¿Ha tenido paciencia contigo y conmigo? Uf. No abusemos de la gracia. Jehová es bueno. Amén. Siempre. Y cuando dice que Jehová es bueno, es que Él está inclinado a hacer cosas buenas para nosotros. Él no está pidiendo que se las pides, Él hace cosas buenas. Bueno, ¿qué hiciste para poder aguantar 1 hora aquí respirando? Nada, ni consciente estás de que estás respirando. Y Dios es bueno. ¿Qué sembraste para que llegara el plato de frijoles a tu casa? Nada. Y ahí llegó. ¿Qué hiciste para que esos frijoles dieran fruto? Esa semilla de frijol, nada. La tierra da fruto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No te preocupes por lo que no está en tus manos. Déjale a Dios lo que tienes que hacer. Hermano, ¿tú te preocupas porque mañana salga el sol? ¿Por qué? Pues, no porque no va a salir. No está en tus, no puede ser nada.
Y además, ¿estás seguro de que va a salir? Sí, sí va a salir, porque dice la palabra de Dios que va a salir son sobre justos e injustos. ¿Estás seguro que va a salir? Pero no puedes hacer nada. Pues así déjale tus asuntos a Dios. Mañana a lo mejor se resuelve el asunto, a lo mejor te mueres y nunca se resolvió. Pero déjale a Dios el asunto. Él sabrá lo que hace. He visto aquí en esta congregación hermanos que se han partido de esta tierra. Y cuando yo platicaba con ellos, se preocupaban por algunas cosas. Ellos ya no están. Y de lo que ellos se preocupaban, hoy está resuelto. ¿Qué pueden hacer? Pero eran hombres que tenían amor. Voy a dar testimonio de uno, me acuerdo de Jorge, de Vergara, Héctor Vergara. Y me platicaba sobre sus hijos. Y ahí está ese muchacho, terminó su carrera y el otro está avanzando. Le preocupaba cómo iba a pagar la escuela de sus hijos, ¿sabe? ¿Qué podemos decir de otros? Entonces, dejémosle a Dios nuestros asuntos, porque estamos limitados. Cristo está sobre tus problemas. Dios es bueno. Dios es bueno y conoce a los que en Él confía y va a ser tu fortaleza en tiempo de angustia. Ayúdanos, Padre, a tener confianza en ti, dependencia, esperar tu favor. No nos gustan los problemas, pero ahí aprendemos, ahí maduramos, ahí crecemos, ahí nos formamos. Ayúdanos a retener tu palabra, Señor, por amor a tu nombre. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Anima a sus corazones, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Doy unos anuncios. El pastor Daniel no lo ve aquí porque está delicado de salud. Israel también amaneció enfermo de salud. Tampoco está por acá. El pastor Benjamín está en la Concha. Que Dios los bendiga. Y quiero pedirle que me ayude a orar por Yolanda Sandoval, si la conocen. Es una mujer más de 85 años, creo que tiene. Y pues ella se sienta normalmente por acá. Y siempre está presta para servir y va, corre, sube, baja y todo. Y tiene 85 años. Tiene mucha energía esa hermana, ¿eh? Pero alguien la tiró en la calle. Y no sé cómo estuvo la cosa, pero se lastimó la espalda. Tiene un problema en su columna. Está hospitalizada y necesita donadores de sangre. Si alguien quiere donar sangre, acérquese a Lolita, ella tiene el teléfono de su hija, de Rebeca. Si alguien quiere donar sangre, pues adelante. Ahí se puede, de acuerdo con Rebeca. Si usted puede hacerlo, hágalo. También si ora por ella, para que la operen, porque necesitan operarla y atenderla. ¿Vale? Bueno, otro anuncio es que mañana hay varones, nuestra última reunión del año 2023. Es a las 7:30. Venga, si usted puede, tómese un tiempo y vamos a convivir y vamos a exhortarles mañana en algunas cosas a ustedes varones, exhortarles 10, 15 minutitos, pero espero poder exhortarles en amor. Y aquí los veo a las 7:30. Vale, los que ya confirmaron, qué bueno, y los que no han confirmado, pues confirmen, esfuércense, échenle ganas. ¿Y qué más? El viernes hay reunión de oración, de velada de oración de las mujeres. ¿Quieres decir algo? Y acción de gracias también. También van a compartir el pan y la sal. La entrada es a las 6:30. Si usted se quiere quedar acá a convivir, pues están orando por los hijos, por la familia, por la congregación, por cosas particulares. Han hecho buena fuerza y bueno, pues eso es parte de la unidad también, hacer fuerza.
¿Qué más no se me olvida? Me veo. 5, ¿qué tú? Ah, sí, gracias. Hoy hay oración a las 5 de la tarde. Si usted puede venir, hágalo. Espero que estemos por acá a las 5 de la tarde haciendo fuerza. Creo que es todo, hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la tarde. Si usted es de los que es valiente, esforzado. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos permites terminar este tiempo recordando lo que tú haces por nosotros. Le despido a mis hermanos, ayúdales en sus quehaceres, en sus trabajos, en sus luchas. Bendice este pueblo, Señor. Bendice este pueblo. Y gracias, Señor, porque tú nos sigues ayudando a comprender lo alto, lo ancho y lo profundo de tu amor. Gracias, gracias porque tú haces grandes cosas. Grandes, grandes cosas. Despídenos con paz en el nombre de Jesús. Amén.